¿Qué tal, mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús? Que Dios los bendiga. Es para mí un gusto poder compartirles el día de hoy la tercera y última entrega de esta serie de un liderazgo cristiano más eficiente. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en un aspecto muy importante para llevar a cabo ese liderazgo más eficiente. Y ese aspecto es la preparación. Que en todo momento un líder debe buscar siempre la preparación para así llevar ese liderazgo cristiano más eficiente, para poder aportar lo mejor posible a lo que es la obra de Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia. Para ello vamos a conocer un modelo a seguir. ¿Y cuál es ese modelo? Pues el mejor que podemos tener en nuestras manos, que es el modelo de Jesucristo mismo, Dios mismo encarnado sobre esta tierra, quien es nuestro líder, nuestro modelo a seguir, del cual podemos aprender muchos aspectos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en tres, en los cuales nos pueden ser de mucha utilidad en el desarrollo de nuestro ministerio. Así que sin más preámbulo, vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 14, el cual dice de la siguiente manera. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En el inicio de su ministerio a Jesús lo seguía mucha gente, muchos que estaban cercanos a él, pero en este momento llega el momento clave, el momento propicio. Él, después de haber orado, él escoge a 12, que son de tantos que habían ahí alrededor de él, para que, dice ahí en el texto, para que anduviesen con él y para que también pudieran salir a predicar. Así es pues que aquí es donde inicia el desarrollo de nuestro tema, que es la preparación. Él escogió a estos 12 y no los mandó directamente a predicar, no, que los escogió para que anduviesen con él. Pero ese anduviesen con él pues abarca aproximadamente un periodo de 3 años en una preparación 24/7, como le llaman muchos, donde estos discípulos iban a caminar a la par del maestro todos los días, las 24 horas, y el del cual iban a ir aprendiendo muchos aspectos que él les iba a enseñar en su diario caminar, no solo con enseñanzas, sino sobre todo con su ejemplo mismo. Y así es que el primer aspecto que vamos a tomar en cuenta de estas que desarrolló Jesús, que por supuesto hay muchas, pero que solo vamos a abarcar 3, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el del 24 al 26, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero dice ahí en la escritura que había una discusión entre los discípulos de que quién quería ser el mayor dentro de ellos. Jesús inmediatamente los reprende y les menciona de que en el mundo así llevan a cabo su liderazgo muchas personas, y de hecho en el ámbito secular, los gobiernos y todo, pero él les menciona: el ministerio de ustedes no será así. Dentro de nosotros, dentro de mi reino, no es como el reino de los hombres. No es de aquel que se señoree con los demás, sino de aquel que ama, aquel que sirve. Como dice ahí en el texto, el que quiera ser el mayor, pues sea aquel el que sirve a los demás. Ese es el primer aspecto y muy importante del maestro, enseñándonos pues que el tipo de liderazgo que debemos llevar nosotros dentro de nuestras congregaciones y fuera de ellas no es similar a la de los hombres, donde las autoridades pueden abusar de su poder, pueden cometer muchos actos indebidos, pero dentro del liderazgo cristiano no debe ser así, sino que el que es el mayor, dice, no se debe de señorear, sino ser humilde, ser el más pequeño, ser el que ame a los demás. Bueno, ¿y qué otro aspecto? El otro aspecto que podemos conocer del maestro es el amor a los niños. Nos narran los evangelios en Marcos, en el capítulo 10, del versículo 13 al 16, nos narra cómo las personas estaban llevando unos niños que se querían acercar al maestro, y los discípulos intervienen y los detienen, prácticamente los reprenden. No deseaban que interrumpieran al maestro por excelencia, pero Jesucristo se da cuenta de esta situación e inmediatamente les dice: no detengan a estos niños, déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Así que él los recibió, dice, estuvo con ellos y los bendijo, ¿verdad? Esta es otra enseñanza muy importante que nos deja el maestro, de cómo
debe ser esta característica de un líder en todo momento del amor a nuestros niños. ¿Hay niños en nuestras iglesias, hermanos? Por supuesto que hay muchos. Y así que no debemos desentendernos de ellos, sino al contrario, el líder debe ser alguien amigable, alguien muy cercano, alguien que se debe de amar con los niños de nuestras iglesias. Y un tercer y último aspecto es la restauración. Me encanta mucho esta parte de cómo Jesús restauró en este caso al apóstol Pedro. En Juan 21, nos narra el evangelio cómo es que Jesús restauró a Pedro después de que Pedro había fallado. ¿Fallamos nosotros, mis amigos, mis hermanos? Por supuesto que sí, siempre van a haber errores en el camino. Pero vean que Pedro, después de haber negado a Jesucristo, Pedro se fue. Pedro se retiró y se fue a pescar nuevamente, que era lo que hacía anteriormente a su llamado. Pero llega Jesús, llega con él, y en vez de reprenderlo y de reprocharle lo que había hecho, le dice: Pedro, ¿me amas, hermano? Y Pedro, por supuesto, le contesta: sí, Señor, yo te amo. Entonces, ¿qué le dice Jesucristo? Entonces, ve y apacienta mis ovejas, ve y haz el trabajo que yo te he enviado, ¿verdad? Esa es la forma de restauración del maestro, con amor, yendo a buscar al que había fallado tremendamente, pero lo restaura y lo lleva de nuevo. Y Pedro fue aquel pescador de hombres que Jesús le había dicho. Así es pues que podemos aprender de cómo que el maestro restaura a uno de sus discípulos, y así es como también nos enseña a nosotros cómo podemos hacer nosotros para restaurar a aquel hermano, aquella hermana que quizás ha fallado. No con enseñorearnos sobre ellos, como lo mencionamos anteriormente, sino con amor y extendiendo de esa gracia de Dios. Ahora bien, hermanos, ellos tuvieron ese privilegio de caminar 3 años con el maestro, y de ahí aprendieron en su diario vivir. En ese diario vivir el maestro los fue corrigiendo, el maestro los fue exhortando, les fue enseñando el camino a seguir, y después por supuesto que hicieron el trabajo. Ahora la pregunta es: ¿podemos nosotros hoy en día caminar con el maestro? Pues no personalmente como ellos tuvieron ese gran privilegio los discípulos, pero sí podemos caminar con él en cada día a través de la palabra, a través de los evangelios, donde podemos conocer la vida, el ministerio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, y de esta manera conocer estos 3 aspectos y muchos más que Él enseñó, y lo debemos leer constantemente porque tendemos a olvidar. Así que yo los animo en cada momento, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que desarrollan un ministerio de liderazgo dentro de la iglesia, para que en cada momento tengamos presente lo que Jesucristo mismo enseñó, y así esta palabra que Él nos ha dejado en los evangelios, este ejemplo que Él nos ha dejado en los evangelios, sea lo que nos ayude en cada momento a desarrollar ese liderazgo cristiano más eficiente, y que sea todo para la honra y la gloria de Dios. Así que Dios los bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo. Ha sido todo un gusto poder compartir este tema con ustedes, y en una próxima nos veremos nuevamente.